Yo empecé en noviembre del 2023, pero la persona que empezó en noviembre del 2023 es completamente a la que soy hoy, completamente distinta a la que Claro. soy hoy. Yo me veo hace año y poco y no podía ni siquiera sostener una conversación persona face to Wow. face y ahora puedo resolver mil cosas por teléfono. Me acuerdo cuando recién comencé, me tocó un par de veces tener que hablar con el público o hablar por teléfono y no entendía absolutamente nada y me acuerdo que una vez tranqué el teléfono y me puse a llorar porque yo decía, no, imposible, ya tengo casi 30 años, no hablo inglés. Casualmente hace un par de meses coincidí con otra persona ¿En del serio? primer restaurante y, ay, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido todo? Hablamos como media hora. Y después que Imagínate. terminamos de hablar me dijo, wow, tú no hablabas nada de inglés cuando te conocí. Nada. Y yo Wow. ahí me sentí como, wow. Bienvenida, Lau. ¿Cómo estás hoy? Hola Erika, bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de tenerte aquí. Justamente antes estábamos hablando, pues, y de verdad que para mí es un honor poder tenerte aquí, escuchar tu historia, escuchar de ti lo que ha sido esta aventura gigantesca que has tenido tú, tanto en Estados Unidos como con el inglés, ¿no? Entonces, de verdad que estoy muy contenta como de poder compartir hoy contigo y poder compartirles esa historia y esa aventura tuya, ¿no? Porque primero, ante todo, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de dónde eres, dónde estás, qué haces y por qué comenzaste a estudiar inglés. Ok, bueno, mi nombre es Laura Villarreal, soy de Venezuela, de Mérida. Mm. Soy economista de profesión. Me mudé a Estados Unidos hace 2 años y poco. Eh, y bueno, decido tomar inglés. Bueno, realmente yo toda la vida he intentado estudiar inglés. Desde pequeña me metía en un Ok. instituto o en otro. Pero eso me Eh, sonó a que fue intento como que, no, sí, no, fue, no fue un tanto. intento. Fue un intento porque, o sea, si bien estuve en academias muy buenas, tal vez el método no era para mí. Entiendo. Y, por ejemplo, la última experiencia que tuve en Venezuela con un instituto fue que en un nivel ya llegué en un punto en el que me bloqueé del todo y como que en lugar de sentirme motivada o apoyada por el instructor, me dijo tipo, si no puedes leer esto, no vas a pasar de nivel, no vas a seguir avanzando. Y era algo así como un libro de 30 páginas del jinete sin cabezas, la historia del jinete sin Imagínate. cabezas, que fue escrita en 1812, y entonces fue como que no entendía nada, Claro. incluso la tarea era no usar el traductor, no usar el diccionario, yo no entendía nada y no me explicaba cómo los demás sí, porque era como que una tarea y luego llegar a hablar del tema. Cuando Entiendo. yo voy a exponerle el Sí que tema, todos dijo, están haciendo honestamente, trampa, ¿verdad? y yo dije, tipo, honestamente, en inglés traté de decirlo honestamente, no puedo, no entiendo, ok. Y la respuesta fue como que no, no vas a pasar de nivel, o sea, tienes que entender, tus compañeros sí, tú no. Bueno, después me enteré que había un tráiler en inglés de la película que hizo Johnny Depp y que Oh, todos vieron ese tráiler y por eso sabían de qué iba. Y que, ah, bueno, haber dicho ahí, antes. es, y ahí, bueno, desistí, olvidé y decidí mudarme acá. Pero claro, está este mito de que estás en Florida, no necesitas mucho el inglés, puedes conseguir cualquier trabajo con medio que entiendas algo y no es así. Porque si bien puedes entrar en cualquier trabajo en una cocina o limpiando habitaciones, que no digo que esté mal porque todos empezamos por ahí, Claro. no es algo que sea sostenible en el tiempo, ni a nivel de salud, ni a nivel mental. Necesitas encontrar algo donde también tengas un poquito de tiempo para vivir también, porque si Claro. no, la vida se te va a ir en servir. Entiendo. Entonces, bueno, decido comenzar el curso por la publicidad que me sale en Instagram, porque cada hack que hacía Mayus o cada consejo yo iba guardando, porque aparte ya le dice, guárdalo, my friend, guárdalo, Está y bien, entonces lo yo lo guardaré. guardaba, y lo veía, y practicaba, y decía, ah, te pasa esto, y sientes que no puedes con esto, pues tienes este hack. Y lo ponía en práctica solo con los videos y decía, wow, sí funciona. Así que bueno, un día decidí escribir y bueno, El empezó resto todo es este historia. camino. El resto es historia. Qué chévere, qué chévere. Y sobre todo que Sí, total. esto es algo que yo genuinamente creo mucho y que yo creo que ya la gente me va a decir, Erika, ¿hasta cuándo vas a decir eso? Pero nosotros de verdad ponemos como tanto peso en esto de aprender inglés como que fuera solo aprenderte unas formulitas y ya. Pero sobre todo en estos casos que, y sobre todo con las personas que he hablado últimamente, todos son migrantes. Entonces ahí se conecta mucho la experiencia del estoy migrando y tengo también que aprender inglés. Entonces,
Realmente no es como algo Correcto. aislado, no es nada más el aprenderse la formulita y todo esto, ¿no? Em, Porque también cuando yo estaba en Venezuela era tipo, bueno, quiero aprender inglés por meta personal. Aquí ya es que te creas una necesidad. Es ok, como que hay que sobrevivir y la única forma de hacerlo es la aprendiendo inglés. No me herramienta. puede pasar 20 años Claro. acá sin hablar el idioma. O sea, imposible. Me identifico con toda esta historia de los otros migrantes, creo que todos estamos ahí y tenemos eso en común. Claro, claro. Y que de todo eso, pues, también hacer como el clic de no darse tan duro en este proceso y decir, mira, así es, poquito a poquito, calma, no te preocupes. Y que no es un proceso lineal, como ningún proceso es lineal. De cualquier cosa, desde aprender inglés hasta, no sé, mejorar mentalmente, ¿no? Siempre son Correcto. cosas que nunca son lineales y yo creo que eso es lo que genera como tanta frustración. Se mezcla con la migración. Dios mío, son muchas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? ¿Crees que Correcto. eso en algún momento para ti ha sido como retador, quizás? Puede ser, porque sí, el tema de la migración no solamente es el tema del desgaste mental, sino Mm. que migrar implica muchos costos. Uf, sí. Entonces ahí tú tienes que poner una balanza qué necesitas, o sea, qué es más importante en el momento. Wow. Si mudarte, por ejemplo, en mi caso fue como que mudarme solo, mudarme sola, pagar el curso, todos estos trámites, Mm. los costos de vida. Entonces ahí fue donde dije, bueno, tengo que priorizar y lo primero es el inglés. Porque si yo no aprendo inglés, entonces nunca voy a tener un trabajo que me pague más. Claro, Y si no me paga claro, más, entonces todo lo demás no va a venir. No va a venir la independencia, no van a venir los papeles, no va a venir absolutamente más nada. claro. Y fue donde dije, bueno, sacrificar algunas cosas, que para mí en su momento era el no vivir sola. Mm, Voy a sacrificar esos costes por invertir, porque no es un gasto, invertir en inglés, claro, para que eso me dé la oportunidad de tener un mejor trabajo que me permita entonces sí ya tener todo. Pero claro. sí, es algo que no es lineal, Claro, y es que no algo es que fácil, eso es una realidad, porque, y una de las cosas con las que yo tengo más así como choque de las publicidades en internet es como que aprende a ser bilingüe en 2 semanas, y uno y que, sí, no, no, esto de que te no, dicen, suelta la lengua en 3 meses, no sé qué, ok, sí, tú puedes soltarte, pero dependiendo del nivel en el que estás, también, porque no es que si estás en cero, en 3 meses vas a tener una conversación con vas a nadie, ser bilingüe pero de 0 a 100 en 3 meses. eso es mentira, es completamente mentira, pero entonces después uno hace retrospectiva y yo miro atrás hace año y poco, año y medio, y yo empecé en noviembre del 2023 y pausé 2 meses. Pero la persona que empezó en noviembre de 2023 es completamente a la que soy hoy, completamente distinta a la que Claro. soy hoy. Yo me veo hace año y poco y no podía ni siquiera sostener una conversación Ay, qué persona bello. face to No, face y ahora puedo resolver mil cosas por teléfono. nada, te Entonces, felicito. obviamente es un camino que no es de 30, de 90 días, Es así. que no es lineal y que no va a la velocidad de la luz. Es dedicación Sí, también y decidir invertir en uno, que es claro. lo único que te queda, No, invertir y en la sabes, educación. yo de verdad te felicito mucho, Laura, porque suena muy fácil decir, bueno, yo decidí por mi inglés, pero eso es un proceso durísimo interno, Sí, porque tampoco es fácil sacrificar de, yo me vine a este país para X, Y, Z, pero para poder llegar a eso, tengo que, el inglés está de por medio. Entonces, hay mucha gente que se correcto. enfrasca en sentirlo como una piedra de tranca, otra vez el inglés, qué fastidio el inglés, pero la verdad es que ahí es donde está como ese secreto. El sueño americano se abre la puerta con el inglés, ¿no? Y te felicito Sí, porque no es correcto, nada fácil y tú has tomado decisiones muy difíciles que al comienzo no fueron nada placenteras, pero que ya correcto. al pasar del tiempo ya tú has visto los frutos de eso y de verdad que eso es de valientes, eso es de decididos y de verdad que es lo más difícil de todo el proceso y te felicito porque, wow, de verdad es una lucha, ¿no? De verdad que sí. Y me alegra mucho pues escucharlo mucho que has avanzado, ¿no? Ahora, ¿cuál crees que ha sido como una meta o un sueño personal, algo que hayas logrado gracias al inglés? Pero como ya lo dije, tenía trabajos que de pronto demandaban demasiado esfuerzo físico, Mm, demasiadas horas, por una contraparte de dinero no bien remunerada, porque precisamente no hablaba inglés. Entonces, ya tú le preguntas a las otras personas, ¿y cuánto ganas? Solamente por el hecho de poder comunicarse, y claro. tú dices, bueno, allá es que tengo que ir. Y bueno, cuando empecé el curso de inglés, empecé a avanzar paso a paso, y llegó un punto en el que dije, yo creo que ya puedo. Y tenía pautada una entrevista para ser el server en un lugar
estaba muy nerviosa porque la manager es americana, completamente en inglés, nunca va a tener una Claro. entrevista en inglés. Y ahí estaba en clases con una de las teachers, Majo, y Ah, le dije, oye, me está pasando esto, me gustaría como hacer una breve práctica, un leve ensayo, y ella estuvo 100% ahí, qué ensayamos bello. una entrevista modelo, ella estuvo monitoreándome hasta, mira, ya vas para allá, suerte, ya sabes lo que te dije, no sé qué, tranquila, me dio trucos, tipo escucha algo en inglés, porque el inglés es un músculo, el cerebro es un músculo y trabaja de esta forma. Muchas técnicas que tienen ustedes en la academia y que también se vuelven ustedes como amigos de nosotros Sí. y cuando uno necesita algo, ahí están. Entonces, Sí. gracias a la academia, gracias a los teachers, gracias a las estrategias, pasé de estar en una cocina, ahora trabajar atendiendo al público y obviamente la diferencia en horas, en tiempo, en dinero, ahí se ve reflejada. Y es cuando pude, Wow, mi objetivo principal era tener un mejor trabajo para poder mudarme sola, porque yo amo la independencia. Así, a corto plazo, claro. lo hice. Y lo tengo en mi vision Bravo. board. Y todo ha sido gracias al inglés, porque sin inglés Claro. estaría en el mismo lugar, viviendo en el mismo lugar, y estaría haciendo ya Haciendo las mismas insostenible. cosas, claro, Correcto. Pero por claro. supuesto, no es lo único que quiero hacer, tampoco es que quiero ser server toda la vida. No es Entonces el ahora fin tengo, del camino, claro. exacto, sigo teniendo otros Mm. objetivos, por eso sigo estudiando, porque sé que aunque he avanzado mucho, obviamente todavía me falta para lograr lo que quiero. Ay, qué bueno, Lau, te felicito. Y yo recuerdo haber estado contigo en una clase y estábamos hablando justamente de eso. Y de verdad que qué bonito escucharte que ese resultado ya tocó la puerta, ¿sí? Lo que en un momento fue como Sí, el anhelo y el quiero mudarme, el quiero lograr esto, quiero salir de acá, y ya eso se hizo, ¿sí? Entonces, wow, correcto. qué bonito y qué chévere también poder ser como compañía en ese proceso, porque no es el dar clase y ya, Sí. sino el ver cómo has logrado alcanzar eso, de verdad que me llena el corazoncito demasiado. Y también ayuda mucho que ustedes tienen espacios extras en la plataforma, donde te dan charlas de terapia y de todo Mm. esto que, que te limita a tus propios límites o de motivación o todas esas estrategias que tiene la academia, que no es solamente dar clase y ya, Sí. sino que todo eso también te sirve, te Mm. suma, queda guardado, porque no todos tenemos los mismos tiempos. Y todos esos son recursos que tú vas usando y que van funcionando y que no los tiene cualquier otra Ay, qué bello. academia o instituto. Entonces, bueno, eso también es muy valioso. Claro, ay, gracias, Lau. Y sabes que eso que dices también me recuerda a otra cosa que comentabas, de que la Laura que estaba en noviembre de 2023 no es la Laura que está hoy en marzo de 2025, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que cambió mentalmente para ti para hacer como esos cambios que te llevaron a lograr las cosas que te estabas planteando? Bueno, creo que parte en un punto ya no es motivación, sino necesidad. Mm, Cuando ya se convierte en una necesidad de supervivencia, ya, y ahí tú decides, o me conformo con esto porque es lo que hay, o voy por más. Y claro, en este país, para ir por más, necesita, aunque no es el inglés el idioma oficial del país, es obviamente un requisito fundamental que si tú quieres un mejor trabajo, quieres una mejor calidad de vida, quieres otro entorno y quieres claro, otro tipo de vida más saludable, tú tienes que hablar inglés. Por la salud mental hay que hablar claro. inglés. Y se lo digo, de hecho tengo un par de compañeras de trabajo que están como background, están como en la Ujú, parte de cocinar y de hacer, a veces ayudan a atender porque el rollo es muy grande, pero sí hay claro. momentos en los que se quedan porque aunque es un bakery latino y el 90, digamos 70, 80% de las personas que nos visitan son latinas, siempre hay un margen que son completamente en otro idioma, que es inglés o el idioma de ellos y el inglés con acento, Mm, y no tienen ni idea de qué somos, de qué claro, vendemos, de las alergias, de todo eso. Y cuando ya viene esa persona y claro. empieza a preguntar o nos empieza a preguntar, hay que resolver. Y bueno, yo obviamente todas esas situaciones las domino porque es el campo donde estoy y ya el vocabulario de ese entorno lo tengo. Pero entonces mis compañeros me dicen, ay, ¿y dónde aprendiste inglés? ¿Y cómo hiciste? Y cuánto tiempo te llevó? Y entonces ahí yo les doy toda mi experiencia y entonces les mando videitos de Mayus ¡Qué y bella! las empujo y les digo, haz esto, haz lo otro. Y sí, hay unas que ya están motivadas, que ya están averiguando, que ya están haciendo sus cálculos, porque de verdad les ha servido como la forma en la que yo me desenvuelvo, como un ejemplo de lo que a ellas les gustaría llegar a tener, no sé, en un año, digamos. Qué bello. Y que creo que eso es algo también importante que observes, porque muchas veces uno no se da cuenta de eso, pero eres genuinamente un ejemplo, Laura, ¿sí? De las cosas que alguien puede lograr
haciendo esos cambios de mentalidad, haciendo el trabajo difícil, porque esa es la realidad, no es nada fácil las cosas que has hecho, pero hoy estás más cerca de lo que quieres lograr y lo que quieres ser. Entonces, no se Correcto. compara en nada con quizás las frustraciones del pasado o donde estabas antes a lo que hoy lograste, ¿no? Y de esas dos cosas, ¿cuál crees tú que ha sido como que la diferencia más grande de cómo te sientes hoy a cómo te sentías antes de poder comunicarte? Bueno, si bien esa palabra es clave, frustración, yo me acuerdo cuando recién comencé, am, me tocó un par de veces tener que hablar con el público o hablar por teléfono y no entendía absolutamente nada y me acuerdo que una vez tranqué el teléfono y me puse a llorar porque Ah, yo decía, no, entiendo. imposible, ya tengo casi 30 años, no hablo inglés, ¿qué hice? ¿Qué? Bueno, ¿Qué me hago yo cuestionaba un aquí, montón Dios de mío? cosas. Después también me sentía como muy sola y entonces como que estas aplicaciones a ver si conocía a alguien, entonces no les entendía nada y yo no, o sea, ¿qué? Todo mal. Y esa frustración desapareció por completo porque capaz no tengo el inglés más fluido, o bueno, sí me siento fluida, pero no tengo capaz la pronunciación más adecuada, tengo un acento demasiado fuerte, ya no me preocupo tanto por eso tampoco, pero yo me puedo comunicar y puedo Claro. hacer cualquier llamada, puedo resolver cualquier situación bancaria, cualquier situación Mm, de seguros, que quito un seguro, un problema, un asunto por teléfono. claro. Puedo recibir cualquier tipo de orden por el teléfono, no tengo que estar, ay, ayúdame. Yo dependía mucho de mis familiares y que necesito llamar al seguro y preguntarle al médico, por favor, ya no. O sea, yo hago todo de manera Wow. independiente y eso ha sido como que mi mayor logro de darme cuenta de que no podía ni contestar una llamada, de que no podía tener una conversación de un minuto con nadie. Y ahora no solamente puedo hacer eso, sino que la gente que me conoció hace año y medio, que casualmente hace un par de meses coincidí con otra persona ¿En del serio? primer restaurante, Wow. coincidí con alguien que ahora es mesero y me conoció en el restaurante y, ay, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido todo? Hablamos como media hora. Y después que Imagínate. terminamos de hablar me dijo, wow, tú no hablabas nada de inglés cuando te conocí. Nada. Y yo Wow. ahí me sentí como, wow, Oye, sí es sí, verdad. lo logré, ¿sí, verdad? Sí, cierto, cierto. Claro. Ah, Sí, entonces, wow. entonces sí, me sentí como muy orgullosa de mí, Claro. porque si bien no ha sido un camino fácil, toda esa frustración con la que yo me sentía cuando tomo la decisión de tomar el curso, ya eso desapareció completamente. Claro. Ya Mm. no queda ni rastro de eso. Me equivoco, me equivoco. Hay días que no No fluye. puedo, no fluye, o tengo pereza o cansancio, no Claro. quiero hablar en inglés, no me quiero forzar, o sea, eso es completamente una realidad. Hay días que no te provoca hablar en inglés, a veces ni siquiera en español, estás así como lo Menos que necesario. menos ¿Y en cuál inglés. es? ¿Y qué me recomiendas? Ah, el pay de limón. O sea, estoy no Yes. Englishing No. today, no Not estoy English para en hablar. total. Y no, a veces no Claro. es que no sepa qué responder, es que tengo pereza, es pereza, es Claro. cansancio. Y sabes, parte Y también del proceso es darte cuenta de eso. Por eso hablaba como de lo integral que necesita ser un proceso de aprendizaje, porque hay días buenos, hay días malos, somos humanos. De repente un día no dormiste bien, llegaste al correcto. restaurante y, o sea, había un desastre, todo estaba horrible, peleaste con el manager, sucedieron mil cosas al mismo tiempo. Y ya, evidentemente, ahí no es que el inglés no me está Englishing today, es que simplemente, o sea, mi cabeza lo Exacto. que quiere es devolverse a su casita y meterse en la Sí, cama. y ni en español, o Ni en sea, español. ahí voy aprendiendo como frasecitas que tipo, las necesito y después las repito, las repito, las repito, me las guardo en un chat que tengo privado Ay, conmigo, un WhatsApp, maravilloso. y las anclo y entonces las uso en esos momentos, tipo, I don't Claro, feel like talking today, y la repito y la repito y la repito hasta que me sale completamente natural. claro. Y, y bueno, hay cositas que voy agarrando porque tengo la ventaja de vivir acá, pero que no tendrían sentido si no hago el cambio, el cambio de mentalidad que Claro. aprendí también con Mayus, que yo antes era, ajá, pero ¿por qué voy a decir I don't feel like talking? Ahí estoy diciendo, no me siento como hablando. Eso no tiene No, sentido. no te pongas a pensar por qué ahí no Sí. dice, así es. Punto. Y así es lo que yo les Punto. digo a mis compañeras. Pero ¿por qué dices así? No importa, aprendes eso. O sea, no pregunto por qué, de dónde viene, no importa, así es el inglés. Y Así. ya, y no tenemos que preguntarnos que por qué, o sea, y les doy Claro. ejemplos. Bueno, tú ves que nosotros en español decimos que más fácil que pelar una mandarina o me cayó la concha, o sea, una concha de mango. ¿Qué es una concha de mango? Una pregunta, una tricky question. Ajá, pero no tiene sentido.
No tiene sentido, claro, pero así es. Entonces, eso. Y no, que sabes ese que cambio de mentalidad es difícil tal, es hacerlo. difícil. Y sobre todo porque nunca nos han enseñado a eso. Entonces, mucha gente nos dice como que, o mucha gente también cuando comienza a llegar a la academia pregunta, ay, eso de aprender a aprender, ¿cuándo me vas a enseñar a aprender a aprender? Pero la verdad es que todo el proceso está diseñado es para que tú comiences a tener esa chispa, porque esa curiosidad que tú tienes hoy es justamente aprender a aprender. Encontraste una frase que Ujú. te llamó la atención y dijiste, ah, y frente al contexto dijiste, ah, es que significa Aquí la puedo esto usar. y lo puedo usar aquí. Chévere. Y ahí te la dejas un ratico en la cabeza y la comienzas a usar, la comienzas a usar y Y la lo comienzo a aprendiste. usar con todo. O sea, a veces Claro, ni siquiera me están hablando de eso y yo lo digo en voz alta. ¿Qué? Y yo, no, aquí, hablando sola. aquí Pero, practicando. ajá, pero totalmente es, ya no me voy a preguntar más que por qué es así, que por qué antes el color y después el... No, 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 es así. Es así. Ya, no, no me voy Tengo a... que aceptarlo. Es así, y ya no, yo escucho la palabra y si me tiene sentido para mí en español, en inglés, ya no me pongo a Claro. traducir. Le Y ese entendí, es ya está. realmente, ya no estás pensando en español. Entonces, No, y no, es eso bien es, difícil. claro, entonces no es Pero tampoco sí como toma un tiempo, switch, toma tiempo toma totalmente, mucho tiempo. totalmente, pero ya has logrado entonces eso de aprender a aprender, porque ya estás siendo autosuficiente con tu vocabulario, ya estás comenzando a entender que no puedo jugar básquet con las reglas del fútbol. Porque muchas veces esa resistencia Exacto, que yo quiero entender y traducir es eso, porque mi lugar seguro es el español y esa es la realidad. exacto, Cuando me voy al exacto. inglés es como que esto no tiene nada de sentido, auxilio. Ajá. Pero it's Correcto, okay. correcto. Está bien que no tenga sentido porque Es es una difícil cosa, llegar ahí, pero no se claro, llega en 90 días, no es como que legit. no, Bueno, totalmente. hay que seguir entrenando, como cuando vas al gimnasio, eso también se me quedó grabado acá, que ustedes lo dicen mucho. Si vas al gimnasio 3 veces a la semana, perfecto, pero si pasas 15 días, vuelves a ir, te va a doler todo. Así es el inglés. Es O así, sea, necesitas estar ahí dándole al músculo del cerebro para que esté despierto el inglés. Si claro. hay días malos, si hay días que estás muy cansado, pero en general estás ahí en contacto siempre con el inglés. Y bueno, obviamente la plataforma que ustedes tienen es maravillosa, Qué bello. porque sí hay 2 clases al día nada más, 2 clases a la semana nada más. Pero cuando tú entras a la plataforma hay tanto que hacer, tanto que Sí, practicar, que es verdad que no te alcanza ni una semana para ver todo lo que está claro. ahí. Entonces, las herramientas, buenísimas. Todo Ay, lo que hay gracias, de qué mayo bella. para nosotros es buenísimo. Gracias, lo apreciamos mucho porque de verdad lo hacemos con mucho amor y qué lindo que se reciba con mucho amor también. La verdad que para nosotros significa muchísimo. Y para cerrar esta conversación tan genial, Lau, quiero preguntarte, ¿qué recomendarías a alguien que está comenzando su proceso con el inglés? ¿Cuál es tu consejo? Primero, eh, perder el miedo. Mm, Porque la cuestión es que estamos todo el tiempo diciendo, no, yo sé eso y yo lo puedo leer y yo lo entiendo, pero yo no puedo hablar. Porque tenemos la creencia y el mito de que se están burlando de nosotros y mm, para nada, eso es bien difícil de aceptar. uf, No se horrible. están burlando de ti, no se están burlando de ti y de hecho cuando te corrigen no es en plan de presumir, sino de ayudarte. Y lo digo Claro, porque ahora yo estoy del otro lado con mis compañeras que quieren aprender y les digo, mira, no se dice así o dilo de esta forma y no lo hago en forma de bullying, que yo antes creía que todo era un bullying y que me estaban claro, atacando y que no, para nada, hay que perder el miedo. eh, Claramente la otra persona sabe que no eres nativo, pero valora mucho que lo estés intentando claro, y te va a ayudar y te va a entender, porque aunque no usemos los phrasal verbs que ellos usan, ellos saben a qué te estás refiriendo. O sea, es claro. que es eso, que no tengas miedo porque nadie se está burlando ya fuera de ti. Y alguien me dijo una vez que no tengas miedo porque, ok, esa persona habla inglés porque nació acá, pero dime cuántos idiomas habla esa persona. Inglés y tú estás hablando dos, así que Ya fue como que, no wow, te va a juzgar, soy sí, no te va a increíble. juzgar. Correcto. Claro. Entonces, perder el miedo y también como priorizar. ¿Cuáles son Ujú. tus prioridades? Eh, Me pasa mucho que me dicen, no, ya es que, no, es que este mes no lo puedo pagar, pero si sales a comer, son $100. Si Sí, agarras y pagas Spotify, y luego pagas Netflix y luego Disney y tal, otros $100. Y al final, ¿qué te queda de eso? Nada, no te queda nada, no estás invirtiendo, estás tirando dinero a la basura. Entonces, si bien tienes muchos gastos, ahí se me mete mi economista, vamos a hacer aquí una lista y yo ayudo a todo el mundo así. Esto no lo necesitas, no lo necesitas, no lo necesitas, esto sí, y vamos priorizando
hasta que te das cuenta de que sí tienes el dinero para Claro. pagar tu curso de inglés. Lo Lo que que pasa es no que no tenías estás era la prioridad organizado. clara, totalmente. Establecer las prioridades. Después que pierdes el miedo, así lo voy a hacer, empiezas a hacer números. ¿Cuáles son mis prioridades? El inglés es mi prioridad. Eso fue lo que yo hice. Mudarme sola, ok, ya no es prioridad. Comprarme ropa no es prioridad. Y bueno, hoy día vivo sola, estoy cómoda, tengo un trabajo que me gusta, no Mm, es el trabajo soñado, pero me gusta, estoy cómoda en el trabajo. bueno. Eh, Socializo, como te digo, llega una persona que me conoció hace año y medio y hablamos, Mira, ¿qué es que no esto? podíamos hablar, ¡Guau! hablamos, Mm, y eso, tienes que perder el miedo y tienes que priorizar qué es lo que es importante para ti. Y por ahí hay otro economista que escucho mucho en podcast que dice que la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida es la inversión que hacemos en educación. Eso es la única inversión que te va a quedar y que va a generar los mejores rendimientos. Si claro. tú te inviertes en ti y en tu educación, créeme que sea en inglés o sea Nunca en es cualquier otra cosa pérdida. que tengas en mente, nunca es Mm, pérdida y te va a generar los mayores rendimientos. Porque ahí cuando tú hablas inglés y ya tuviste tu prioridad y ya hiciste tus costos y hiciste tu presupuesto y ya después tienes un mejor trabajo y ya dices, oh, valió la pena lo que hice claro. porque si no estaría en el mismo punto. Entonces eso, no miedo y prioridades. Maravilloso, me encanta mucho. Y sabes qué, no nada más para el inglés, para la vida, porque creo que Para la muchas vida. veces uno se limita mucho a intentar cosas nuevas, a hacer algo diferente por el miedo, o muchas veces dejas de hacer cosas que genuinamente te hacen falta en tu vida porque no lo priorizaste. Y siempre está como que, ay, no, pero es que como no es fácil, no lo hago. Y bueno, Sí, sí, tenemos total, como total. también esa idea en la cabeza, ¿no? Que si no es fácil, como que entonces no es para mí. Y ahí suelto el sueño, ¿no? Entonces me parece que son consejos valiosísimos de vida en general, pero Total, ha total. sido un gusto, un placer, un honor, Laura, poder hablar contigo hoy, compartir pues este espacio acá y sobre todo poder contar tu historia porque es una historia maravillosa. De verdad que de todo corazón te felicito. Estoy demasiado orgullosa de ti, de todo lo que has Gracias. alcanzado y de todo lo que te falta por alcanzar porque sin duda vas a hacer cosas increíbles. Entonces, Amén. un Gracias. abrazo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Erika. Un placer y gracias por tomarme en Y cuenta. Cuando me escribiste para lo de la entrevista, no lo podía creer porque cuando empecé yo vi una entrevista. en Y dije, serio, wow. Sí, yo vi una ¿quién entrevista de una fuera? chica, No te no me acuerdo, y yo decía, wow, pues algún día. Y bueno, llegó el día. Dios, me voy a poner a llorar. Sí se puede. No, de No verdad, es imposible, no es un orgullo, imposible. para nada. Y eres la prueba viviente de que lo que sea que te pongas en la mente y te organices para ello, lo vas a lograr. De verdad, estoy Gracias, muy feliz gracias. de poder haber tenido esta conversación contigo y bueno, muchas gracias, Lau. Yo también. Gracias a ti. Bye. Cuídate.